Hola a todos, para no atrasarnos más, les voy a narrar las últimas slides de la presentación de membrana. Entonces, nos habíamos quedado aquí con la difusión facilitada. Lo que quiero que observen en esta figura es que la difusión facilitada es mediada por transportadores. Entonces, como habíamos visto, los transportadores son diferentes a los canales iónicos porque los canales iónicos se mantienen abiertos todo el tiempo, mientras que los transportadores catalizan, digamos, la reacción de transporte de la molécula. Eso significa que hay un momento en el cual están abiertos hacia la parte externa y luego están totalmente cerrados y pasan nuevamente a estar abiertos pero hacia la parte interna. Y en este proceso van a estar catalizando el transporte de la molécula. Entonces, esta característica de que tengan cambios conformacionales hace que tengan dinámicas y cinéticas de comportamientos similares a las enzimas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la línea verde representa cómo es que estaría la relación entre la velocidad de transporte y la concentración de soluto en un experimento de difusión pasiva. Entonces, esta es una molécula que se está difundiendo fácilmente por la membrana y, digamos, directamente por la membrana estaría en la línea verde. Y vemos cómo la relación es directamente proporcional, porque es una línea recta. Ahora, si observamos la línea roja, esta sería el comportamiento del transporte de una molécula que está pasando por un transportador. Entonces, si nos damos cuenta, esto no es una línea, sino que tiene una eh, curvatura similar a lo que tenía la cinética enzimática. Y entonces, de lo mismo podemos intuir los mismos valores que utilizábamos en la cinética enzimática, que serían B máxima y Km. Entonces, en este caso, B máxima sería la velocidad de saturación de los transportadores, significa que sería la velocidad máxima a la cual yo puedo transportar. Más allá de este punto, yo no podría, no importa qué tanto incremente la concentración del sustrato en uno de los dos espacios, yo ya no voy a poder transportar más rápidamente. Y respecto a la KM, lo que podríamos interpretar es que es la concentración de sustrato a la cual yo obtengo la mitad de la saturación del transportador. Entonces, esto pues igualmente puede ser bidireccional y va a favorecer el gradiente de concentración. Es simplemente el mecanismo que va a utilizar la molécula para pasar por la membrana. Em, ¿Qué más? Bueno, y estas moléculas, estas proteínas, pueden ser fosforiladas o pueden ser reguladas de muchas formas dentro de la célula. Ahora, pero esto seguiría siendo un transporte, digamos, podría ser un transporte pasivo, porque sigue obedeciendo el gradiente de concentración. Vamos a ver casos en los cuales vamos a tener moléculas transportadoras, proteínas transportadoras, pero eso ya no va a ser transporte pasivo. Entonces, aquí estamos viendo lo que sucede con los GLUTs, que los GLUTs son una familia de proteínas que son transportadores de glucosa en la sangre. Entonces, particularmente el GLUT4 es el transportador de glucosa que es sensible a la insulina. Y lo que estamos viendo aquí es bastante interesante porque muestra varias estrategias que tiene la célula para regular qué tanta glucosa va a permitir que entre. Lo primero que quiero que noten es lo que está pasando aquí. Los GLUTs pues están aquí en la membrana y van a permitir que pase cierta cantidad de glucosa hacia el interior de la membrana. Si se dan cuenta, el primer paso de la glucólisis está mostrado aquí, que sería la fosforilación del azúcar. Este paso es bien importante para, digamos, acumular el azúcar dentro de la célula, porque al tener el azúcar fosforilada, eso, primero que todo, ya no es sustrato de GLUT, entonces no puede salir. Y segundo, ya es una molécula diferente, entonces ya no se toma en cuenta en la concentración interna de glucosa, por lo tanto, podemos seguir teniendo un flujo hacia el interior de la célula de glucosa. Entonces, esa sería la primera forma en la cual la célula, digamos, le da la vuelta a esto para que podamos introducir más glucosa a la sangre, a la célula. Ahora, lo siguiente que estamos viendo aquí muy rápidamente es que, digamos,
parte de la respuesta de la insulina, y no se preocupen ahorita de estas vías específicas, pero parte de la respuesta de la insulina sería que estas vesículas, que ustedes se dan cuenta, están llenas de transportadores, pueden fusionarse con la membrana. Entonces, muchas veces esta capacidad de ser inducible por insulina no significa que se va a cambiar la cinética de cada transportador, sino que significa que se van a fusionar más de estas vesículas con la membrana para permitir que haya más transportadores de GLUT en la membrana, y de esa forma se acelera la capacidad de introducir glucosa hacia la sangre. Ok, entonces hablemos un poquito del transporte activo. El transporte activo, como dice aquí, va en contra del gradiente de concentración y es una de las principales fuentes de utilización de energía de la célula. Entonces aquí estamos viendo que aproximadamente 1/3 del ATP total generado por una célula se utiliza en algún tipo de transporte activo, generalmente en generar potenciales de membrana. Y algo bien importante es que ustedes consideren que la energía en la célula no se almacena únicamente como ATP, sino que este transporte activo puede ser por hidrólisis de ATP, pero también puede ser por medio de reacciones redox o por medio de otro potencial de gradiente de concentración. Entonces aquí la idea es que hay varias formas en las cuales yo puedo almacenar energía en la célula, y estas formas me pueden servir a mí para transportar solutos por la membrana. Entonces vamos a ver cuáles son estas formas. El primer transportador que vamos a estudiar es el transportador acoplado a ATP tipo P. Entonces, estos transportadores acoplados ATP tipo P se llaman así porque parte del mecanismo de la reacción involucra un estado fosforilado de la proteína. Entonces, aquí estamos viendo el transportador. Nuevamente está abierto solamente hacia un lado de la membrana. Aquí en este caso estamos estudiando la bomba de sodio y potasio. Entonces, si se dan cuenta, vamos a sacar sodio y vamos a meter potasio, y entonces en ambos casos vamos en contra del gradiente de concentración. Y aquí va a introducirse el sodio cuando la proteína tiene ATP asociado, y luego cuando se introduce el sodio se cierra la proteína, y al cerrarse la proteína se hidroliza el ATP a ADP, digamos que está asociado, y el fosfato que está covalentemente unido a la proteína. Entonces, en este caso, cuando se da esta reacción y se fosforila la proteína, se va a cambiar la conformación del transportador para que esté abierto hacia afuera, y ahí ya no es, si se dan cuenta, cambia un poquito la forma, ya no es afín al sodio, entonces libera el sodio, ahora es afín al potasio, entonces entra el potasio. Y lo que va a pasar es que cuando entra el potasio, entonces nuevamente va a inducir un cambio conformacional que cierra la proteína, y al cerrarse la proteína se va a hidrolizar este fosfato, este fosfato que estaba unido covalentemente. Al liberarse de este fosfato, vamos a observar nosotros entonces otro cambio conformacional. No, perdón, vamos a observar que se abre el sitio para asociación de ATP. Entonces puede entrar ATP, y al entrar ATP va a regresar otra vez a la conformación que tenía inicialmente, que es abierto hacia adentro, y es abierto hacia adentro con esta forma como de trébol. En esta forma no es afín al potasio, entonces cuando esté adentro va a liberar el potasio, y nuevamente esta forma es afín al sodio, entonces se va a volver a meter el sodio y podemos empezar nuevamente el ciclo. Lo importante de aquí, más allá de que ustedes sepan cada uno de los pasos de fosforilación o en qué momento se libera el ADP o el fosfato inorgánico, es que sepan que hay este tipo de transportadores va a utilizar ATP, pero van a tener estructuras que van a estar siendo fosforiladas directamente por el ATP. Ahora, esto es diferente a un transportador acoplado a ATP tipo B. En esta figura estamos viendo cómo es que se genera o cómo es que se acidifica el medio gástrico.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es que nuevamente tenemos nuestros transportadores en vesículas y cuando llega la histamina se fusionan las vesículas a la membrana y al estar en la membrana, las vesículas lo que van a estar haciendo es que van a estar catalizando el intercambio entre potasio y protones. Entonces van a estar sacando protones al medio gástrico e introduciendo potasio. Ahora, lo que nos interesa en este caso es que veamos cómo es que funciona esta bomba. Los transportadores tipo B lo que van a estar haciendo es que van a estar hidrolizando el ATP directamente a ADP asociado y fosfato asociado, los cuales ambos se pueden difundir fuera de la proteína y en el transcurso van a estar sacando protones. Y aquí les pongo que es muy similar a cómo funciona la ATP sintasa, solo que estaría funcionando en el sentido opuesto. Otro tipo de transporte activo acoplado a ATP son los transportadores ABC. ABC significa ATP Binding Cassettes, que son estos dominios de Nucleotide Binding Domains, dominios de unión a nucleótidos. Y lo que estamos viendo aquí es el canal de CFTR. No vamos a entrar en el detalle de cómo es que el CFTR es relevante en la fibrosis quística. Si alguno de ustedes quisiera saber, me puede preguntar en la clase y lo podemos ver, pero lo importante para nosotros en este caso es que veamos el mecanismo del transportador. Nuevamente vemos que el transportador va a estar abierto solamente para un lado. Aquí la figura hace creer que se crea un poro totalmente libre, pero aquí lo que estamos viendo es que cuando hay presencia de nucleótidos, estos dominios de unión a nucleótidos se dimerizan y al dimerizarse, o sea, al unirse dos dominios, entonces se va a abrir el canal de cloro en este caso, y entonces el cloro va a salir. Entonces una vez se abren estos dominios, se abre el canal, estos dominios van a empezar a hidrolizar los nucleótidos y al hidrolizar los nucleótidos entonces se va a volver a cerrar este canal. Entonces, si nos damos cuenta, sería un canal iónico dependiente de la hidrólisis del ATP en este caso. Ahora, algo importante de este canal es que si ustedes se dan cuenta, tiene un dominio regulatorio, el cual puede ser fosforilado. Eso no es clásico en todos los canales, digamos, este pedazo acá no es clásico en todos los canales. El canal CFTR es específico como un transportador ABC, que aparte es fosforilado, pero no esperen encontrar este dominio regulatorio en todos los canales ABC. Ahora, cuando hablamos de transporte activo, es importante que veamos que estas formas que vimos ahorita son como los principales transportes activos como directos. También tenemos transporte activo secundario, el cual básicamente depende del gradiente de concentración de otra molécula. Veamos aquí cómo es que se introducen las moléculas de glucosa eh, de la alimentación hacia la circulación. Entonces aquí estamos viendo nosotros las células epiteliales del intestino. Si podemos ver nuevamente, estas células están polarizadas, tienen las invaginaciones o estas vellosidades hacia la parte que da del lumen hacia el intestino. Y la idea aquí es que queremos introducir glucosa hacia la célula y posteriormente como sacarla hacia la circulación. Entonces, porque de este lado va a pasar como alguna vena, ¿verdad? Entonces se va a absorber la glucosa. Entonces lo que estamos observando acá es que este transportador, que si se dan cuenta no es un GLUT, sino que es un transportador dependiente de sodio, es una molécula que también transporta glucosa, pero tiene un mecanismo diferente, va a estar moviendo simultáneamente glucosa y sodio. Entonces, esto lo hacemos para acelerar la velocidad de introducción de la glucosa y lo que está pasando en este caso es que
aquí vamos a tener mucho sodio, entonces el sodio, y vamos a tratar de mantener una concentración baja de sodio dentro de la célula, entonces el potencial o el gradiente de concentración de sodio va a acelerar de alguna forma el intake de la glucosa. Entonces una vez tenemos ambos aquí, pues perfecto, se va a transportar la glucosa por otro transportador que es pasivo. Pero si se dan cuenta, lo interesante es que también tenemos que sacar el sodio por medio de una bomba de sodio-potasio. Esta es la parte que está utilizando energía en este caso, y la idea es siempre mantener concentraciones bajas de sodio dentro de la célula para que pueda seguir habiendo un gradiente de concentración de sodio que empuje esta reacción. Entonces a esto se le llama transporte activo secundario porque yo estoy utilizando en algún punto de este esquema ATP o energía de alguna forma para movilizar uno de los componentes para mantener el gradiente de concentración óptimo para empujar al otro. Entonces, el transporte activo secundario puede ser así como lo estamos viendo, ambos componentes hacia el mismo lado. En este caso se llama simporte, pero puede ser hacia lados opuestos y en este caso se llamaría antiporte. Bueno, y finalmente solamente quisiera decir que también tenemos como las reacciones redox, por si les quedó la duda, también tenemos las reacciones redox, que sería como todo lo que ocurre en la cadena de transporte de electrones, del cual la oxidorreducción de moléculas es la energía en sí que está movilizando los protones de un lado de la membrana hacia el otro, y en ese caso está en contra del gradiente de concentración. Entonces, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, por favor háganmelo saber en la clase. Que tengan excelente día.